digamos, una parte de mi trayectoria, digamos que más reciente, los 10 años últimos, son diferentes series, diferentes trabajos y diferentes propuestas, aunque siempre llevan un hilo conductor que en el momento de trabajarlo no se percibe cuando es individualmente, pero ya en conjunto se nota, se siente la relación la interrelación entre una obra y otra, aunque estén alejadas en el tiempo. Entonces la alusión a la memoria es porque mi trabajo se basa muchísimo en la preocupación por la memoria, todo lo que significa memoria, pérdida de memoria, almacenamiento subconsciente, porque yo creo que en la memoria, o sea, tenemos una memoria genética ancestral, y en mi trabajo yo recurro de una manera intuitiva a lo que la memoria me da en ese momento en la mesa de trabajo, en el caballete. Me pierdo. Empiezo con una historia o una idea razonada y continúo con un trabajo, pues no tan inconsciente, pero sí dejo que mi subconsciente salga, brote, se manifieste. Y entonces, a partir de eso y de la propia experimentación, que siempre trabajo con ella, porque es mi pasión, arriesgarme y buscar nuevas formas, nuevos materiales, nuevas maneras de expresión que quizá coincidan con otros, y yo aparentemente en principio creo que las estoy descubriendo porque soy autodidacta. Entonces, el ser autodidacta me da la libertad de expresarme abiertamente, sin ninguna premisa, sin ningún compromiso, digamos, técnico o teórico. Pues primordialmente, yo diría que como mensaje es generar una reflexión con respecto al medio ambiente, al planeta, porque la mayoría de esta obra está conformada por materias de reciclaje y es una preocupación constante el que el planeta se esté dañando, lo estemos deteriorando, lo estemos acabando a partir de contaminar las aguas, de talar los bosques, de acabar con los árboles, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, en las instalaciones, por ejemplo, Naturaleza Muerta es una alusión a la vida natural ya en vías de extinción, porque estamos acabando con ella, no la tomamos en cuenta, no nos damos cuenta que estamos acabando con un planeta que le vamos a dejar a las nuevas generaciones acabado. Y esa sería la principal reflexión que yo pensaría o pienso proyectar al espectador. Más allá de lo plástico, de lo estético, que por supuesto que también causa placer y me gusta, siento que es más importante la idea o el mensaje de la reflexión hacia salvar al planeta y a tener mejores acciones que de alguna manera lo rescaten. Yo vivo mucho en la ciudad, camino mucho en las calles, soy muy de la calle, muy de observar, y me fascina mucho lo que encuentro que puedo recuperar y utilizarlo después en mi trabajo. Hay cosas que recojo porque me gustan a primera vista, no sé en qué las voy a usar en ese momento, las guardo, soy muy acumulativo y llega un momento en que recuperan vida y les doy otro significado al aplicarlos en mi trabajo. En este caso de los retablos urbanos, he recuperado tablones de las construcciones, de esos tablones que ponen las vallas para cubrir el proceso de construcción. Entonces, esos tablones ya no tienen un uso posterior práctico, los desechan.
Entonces, aparte de que los voy a reciclar como materia física, estoy retomando otro dentro del tema de la memoria, objetos que de alguna manera tienen memoria. O sea, han visto pasar gente, han sido manipulados por los obreros, por los albañiles, han visto escenas, tienen una historia, tienen una cierta memoria que no percibimos. Puede parecer una locura de mi parte, pero yo así lo percibo. Las cosas tienen memoria, una memoria que no conocemos. Entonces, viendo esto y viendo la religiosidad con que trabajan los albañiles, porque tienen mucho diría yo, de misticismo. Tienen las fórmulas para alquimistas para hacer la mezcla, las cantidades, las proporciones. Entonces hay un ritual en la construcción. Entonces por eso quise nombrar retablos para darles una analogía con los retablos religiosos. Entonces estos retablos están construidos y trabajados sí pintados con acrílicos, tintas, pero también con collage y con ensamblaje de diferentes materias y objetos encontrados. La calle es un gran nutriente de mi trabajo. Bien percibido por tu parte, bien captado, porque yo quise hablar, expresar sobre precisamente la pérdida de las frases, las palabras, los números, las fechas, las cantidades, todo lo que piensas y no dices. Lo que estás pensando ya no me lo dijiste, lo perdiste, se fue a un limbo. ¿Dónde quedó almacenado? Entonces ese es mi cuestionamiento. Siempre me he cuestionado ese tipo de cosas. ¿A dónde van los sonidos? ¿A dónde van las palabras? En este caso, las fechas, los números, las frases, el pensamiento que no pude expresar en su momento ni escrito ni verbal. Entonces, tiene que haber un espacio donde se almacenen que no conozco. Y debe estar saturado, porque hay mucho que he pensado y que recuerdo y que he querido decir y no he dicho, que quedó perdido o guardado en alguna nube. Entonces, pensando en eso, dije, tengo que sacarlo. Y lo voy a sacar trabajando con mi sistema, que es la inconsciencia y el instinto. Trabajar sobre letras y números y fechas que no tienen una lógica en ese momento, pero que tienen que ver precisamente con la acumulación de ideas y de frases que no he pronunciado, de una hipótesis, de una conversación, de una idea que no se da. Esa es la idea, eso es lo que quise decir con esto. Es elemental, es como primordial. Tengo que respetar eso porque me ha sucedido que no respeto la intuición en su momento y resulta que estaba equivocado, tendría que haberla respetado. Y he aprendido a escuchar o a expresar lo que siento en su momento. Cuando me llega la idea, la inspiración llega con el trabajo. Nada de musas, o sea, el trabajo es la mejor musa, la práctica. Entonces, al estar trabajando sobre la mesa o sobre el objeto, me dejo ir. Respeto que mi naturaleza responda a mi trabajo. O sea, me pierdo en un universo que me olvido de todo y estoy concentrado en lo que estoy haciendo y dejo que mis emociones se expresen. Y si hay la necesidad de experimentar, de romper, de rehacer, lo hago, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin ninguna culpa. Finalmente,
es un proceso, todo es un proceso de trabajo. Tiene diferentes vertientes que nunca sabes hacia dónde vas a llegar. Empiezas, como dije yo hace rato, una idea y la idea se va desarrollando sola. Cuando estás trabajando te va jalando. Es como magia. Y yo me dejo llevar por esa magia. Y por eso es parte de mi placer, de mi disfrute al trabajar. Yo creo que es una herramienta, sí, para fortalecer la memoria, para rescatar la memoria, para rescatar fragmentos. Creo que es un instrumento muy poderoso que sí permite en la introspección rescatar cosas, recuerdos que en un momento dado no tenías ni idea que existían. Incluso recuerdos o ideas que no sabes de dónde vienen porque pueden ser ancestrales y en tu presente no las reconoces. Pero al sentirlas, al tenerlas visualmente en la mente, o sea, es como si tuvieras una pantalla interior, te tienes que apropiar de ellas y bajarlas. Es como bajarlas de la nube y expresarlas. Así siento que funciona. Pues yo consideraría que es importante la disciplina, la tenacidad, la necedad en el trabajo plástico, en el trabajo creativo, pero también la libertad y el riesgo, la experimentación. Lo hablo a partir de mi propia experiencia, ¿no? Eso es lo que yo les sugeriría o recomendaría. Pues es una alusión a la migración, a los migrantes que se ven obligados a dejar su lugar de origen en busca de nuevas oportunidades, o por problemas políticos, o porque se van a estudiar a otro lado. La idea es que este muro representa el bagaje con el que va el migrante de un lugar a otro y enriquece con su propia cultura al lugar donde está yendo. Pero también cuando regresa a su lugar de origen, trae nueva información, trae nuevo bagaje con el que va a enriquecer al lugar de origen. Entonces está trabajada también, como siempre, mi trabajo de instalación en general, con objetos encontrados y con collage, con acrílicos, tintas, una técnica mixta. Pues esta pieza de Lorca, haciendo un homenaje a García Lorca, tiene una segunda intención, que es la de forzar o invitar al espectador a interactuar con ella misma, que sienta el roce de las cosas al pasar su cuerpo. Entonces va a experimentar algo que le puede causar placer o cuestionamientos incluso de otro tipo, ¿no? Pero bueno, creo que sería interesante ver a alguien que lo hiciera. Hasta luego. Pues nada, que es un hallazgo de acertijos, porque son palabras y cifras y números en desorden, que sería como meterse en un mundo en el caos, o sea, en un universo caótico. Pero ese es el reto, descifrarlos, meterse en ellos, hundirse en ellos, clavarse en ese fondo y rearmar todo el palabrerío para componer un pensamiento, una frase, un verbo.
o una fecha.